¿Sí? ¿Usted, hermano, ha ido? ¿Sí? ¿Ha pagado? No. Bueno, no lo digo, hermana, por eso, sino como una lección para nuestra vida, para la vida. Lo fue en los días cuando el Señor empezó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado a vosotros. No es nuevo, hermano, pero hoy más que nunca, hermano, cada bien hace lo que le parece, ¿verdad que sí? Lo que le parece correcto. Y quiero la palabra de Dios. Yo oro porque sea prosperada en mi corazón, en el corazón de esta iglesia. Que esa palabra se mueva en este lugar. Y si usted puede meterse en ella, gloria a Dios. Como usted ha tomado, cuántas veces usted toma la decisión de ponerla a un lado, de decir: esto no es para mí, no es problema nuestro. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. Aunque usted se olvide de ella, se quiera olvidar de ella, del oído, la palabra de Dios siempre está vigente. La misma palabra que el Señor habló en los primeros días de su ministerio es la misma palabra que debemos seguir oyendo hoy en día, escuchando hoy en día. Le había dicho al hermano José que se me permitía poner un ejemplo a través de él. No sé si lo haga, pero sí sé que el hermano es un hombre maduro, que ha madurado algo, y nosotros tenemos que madurar. Si me atrevo a hacerlo, es para la gloria de Dios y para que nuestros ojos sean abiertos. Gloria al nombre. Por ejemplo, aquí está el hermano Mando. Usted, hermano Juan, vengan para acá ya que mencioné esto antes de comenzar la palabra. Pasen aquí enfrente. Usted también, hermano. No va a decir nada ni van a hacer nada. Usted, Juan, usted, hermano Juan López, usted, hermano Guevara, usted, hermano Amber. Gloria al nombre de Jesús. Háganse un poquito más para allá. Júntense así, júntense así. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Venga, hermano. Júntense, hermanos, por favor. Así, pegaditos, pegaditos. Pegaditos, pegaditos. No, usted no, hermano. No, usted no. Pegaditos así. Ven, Yeshua. ¿Dónde está Isaías? ¿Dónde está Isaías? ¿Dónde está Isaías? Ven tú, Yeshua, pues, por favor. Aleluya. Párate aquí. Párate, ¿verdad? Pues sí, ya se va a parar. Amén. Está de primera atención. Venga, hermano José. Venga, hermano José. Véngase para acá. Véngase para acá. Así pegaditos, así. Así. Que ni el aire pase. Yo quiero, hermano José, que usted vea allá. ¿Cómo le haría para verlo? ¿Cómo? Usted quiere que Yahshua lo vea. ¿Cómo le haría? A Yahshua, ¿quién le llamaría más la atención? ¿Sí? ¿A quién montaría a ver Yahshua? Algo tiene José, ¿verdad? Sí. Él quiere verlo a usted. Él quiere conocerlo a usted. Ellos están aquí con usted. Pero de pronto usted, ¿qué cosa? Pues ya lo vio. Pero alguien que de pronto se sube, ¿verdad? ¿Por qué? Y usted no ve porque él lo quiere ver. ¿Se le va a llamar la atención? ¿Sí o no? Dios bendiga.
Así es que hay, hermano. O si alguien se quiere subir. La hermana Soledad dijo seguidores. Hay dos grupos de personas en nuestros días, y lo hubo en los días de Jesús, y lo seguirá habiendo. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que abra Mateo 4. En el nombre de Jesús. Jesús comenzó a predicar. Empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hermano Josué, ¿usted conoció al que se paró en la silla? ¿Sí? ¿No sabe cómo se llama? El que se paró aquí en la silla. Hermano José. Gloria al nombre de Jesús. Verso 23 de Mateo 4. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. 23 de Mateo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. Su fama, ¿qué cosa? Empezó a crecer. Gloria al nombre de Jesús. Y su fama se debió, hermano, si usted se fija, a que él sanó los enfermos. Y desde ahí el verso 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Tome su asiento, su lugar en el nombre de Jesús. Y Dios añada a esta palabra más bendición de lo que en esta, cuando lo leemos, hermano, hermana, y oramos porque sea prosperada en sus corazones, sea prosperada en su vida. Que usted le dé un lugar a la palabra, que usted le dé un lugar al mensaje del Señor, con el nombre de Jesús. Y usted empieza a ver que aquí la gente empieza a seguir ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué él empezó a seguir a Jesús? ¿Cuál fue la fama de él? ¿Sanaba qué? A los enfermos, y hacía milagros, y aún aquellos que se tornaron en sus enemigos dijeron: mirad, todo lo ha hecho ¿qué? Bien. Todo lo que hace el Señor lo hace bien. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Y qué bueno que Dios sigue sanando, amén. Amén. Qué bueno que Dios sigue haciendo milagros. Amén. Gloria a Dios. Pero usted está aquí, hermano. Yo le preguntaba a la hermana que cuando llegó a ir a un concierto o a varios conciertos, si oyó de Jesús, si le hablaron de Jesús, si le hablaron doctrina de Jesús. O el hermano Ángel, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre multitudes? Hay dos tipos de gente, de hombres y mujeres, hermano, que siguen a Jesús. No sé de cuál sea usted o de cuál quiera ser usted, pero él les empezó a hablar la doctrina, les empezó a hablar ¿qué? El evangelio, les empezó a hablar ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Amén. En el nombre de Jesús.
O nos establecemos en el reino de Dios o establecemos nuestro propio reino. Donde usted es rey, usted es Señor, o en el reino donde aquel es Señor de señores y Rey de reyes. ¿En cuál reino quiere usted estar? ¿Su propio reino con su propio Jesús? ¿O con aquel Jesús que es Rey de reyes y Señor de señores? Mencionábamos el miércoles a Bartimeo, aquel hombre ciego, y yo mencionaba algo que encontramos ahí, Marcos 10, el último milagro que Marcos registra en su evangelio, porque Jesús ya iba camino a Jerusalén a cumplir por lo cual a lo que él había venido, a derramar su sangre, a ser sacrificio, a ser sacrificado por todos los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Verso 46 de Marcos 10. Alabado sea el Rey en el nombre de Jesús. ¿Se encontró? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, y lo dice, ¿y quién más? ¿Quién salió de Jericó? Jesús. ¿Y quién iba con él? ¿Quién? Aquí la palabra de Dios separa o divide algo, va a separar dos grupos de gente. Salió de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, salió juntamente con ¿quién? Con él. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Habrá una diferencia entre las multitudes y los discípulos de Jesús? Quiero que usted en esta mañana, el Espíritu de Dios, se distinga entre la multitud, o distinga entre la multitud y los discípulos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesucristo. Por ejemplo, la mujer con la enfermedad, enferma por 12 años, 12 años. ¿Qué le estorbaba a ella? Y tuvo que vencer para alcanzar lo que ella necesitaba. Y no solamente necesitaba, sino que buscaba la respuesta a su necesidad. ¿Qué tuvo que atravesar? Una multitud de gente. Gloria al nombre de Jesús. Dijo, si tan solo que tocare el borde de qué, de su manto, seré sana, porque Jesús, hermano, era tanta la multitud que a veces no tenía tiempo de qué, de comer. No se daba el tiempo para ingerir qué cosa, alimentos, ni él ni qué, ni sus discípulos. En el nombre de Jesús. Pero se nota, hermano, que las multitudes no son el individuo, el hombre o la mujer, hermano, hermana, llamado y llamada a ser parte del reino de Dios. En primer lugar, esas multitudes estaban dispuestas, gloria al nombre de Jesús, a recibir ¿qué? El milagro, ¿sí? A recibir ¿qué? La ayuda del Señor. Y el Señor habla
En San Juan 8, verso 30. Y hablando él muchas cosas, o en estas cosas, note, muchos que creyeron en quién, en él. Hablando, hermano, lo que él decía, era la luz del mundo. Y si no crees que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en qué, en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído ¿qué? En él. Por ejemplo, trayendo a memoria a la mujer samaritana, ¿qué milagro, hijo? ¿Qué milagro vio la samaritana en Jesús? ¿Qué milagro vio que Jesús hizo? ¿Fue testiga de un milagro? No, Jesús no hizo ni un milagro. Ella no vio ningún milagro. El encuentro con Jesús no fue un encuentro de milagros, sino ella encontró a aquel persona y le dijo, me parece que tú eres ¿qué? Profeta. Y mire que era, Moisés escribió de él, que Dios levantaría un hombre, una persona. ¿Sí? ¿Qué le habló? ¿Cómo le habló Jesús a esa mujer? La habló de tal manera que su palabra entró ¿a dónde? A su corazón, a su ser. Y cuando Jesús le habla de cierto aspecto de su vida, ella reconoce. Dice, sí. Porque le dijo Jesús, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es que tu marido. Gloria a Dios. Ella no vio ningún milagro. Jesús no hizo ningún milagro, simplemente le ofreció una fuente que salte ¿qué? Para vida eterna. ¿Sí o no? Dejó el cántaro, se fue a la ciudad y publicó, he encontrado, parece que he encontrado al Cristo de aquel que nos habló, Moisés. Por la mano de Jesucristo. No vio ningún milagro. Jesús no hizo ningún milagro delante de ella. Tan solo fue el poder de su palabra. Esa palabra que es más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y desnuda todas las cosas delante del Señor. Gloria a Dios. Amén. No vio ningún milagro. ¿En qué se tornó pues ella? ¿En qué se tornó aquella mujer? Dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído ¿qué? En él. Si vosotros ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Cuál es el verdadero discípulo? ¿Y cuál es el discípulo y cuál es la multitud de gente? ¿Hay una diferencia entre las multitudes y los discípulos? ¿Cuál es la diferencia? Que los discípulos guardan, obedecen, ¿qué? Entienden y siguen la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pero hoy multitudes impiden conocer al verdadero Jesús. En la iglesia de Corintio, Pablo le habla a aquella iglesia y le dice, porque si viene alguien predicándoles otro Jesús y otro espíritu del cual muy diferente al cual ustedes recibieron, bien que lo reciben y bien que lo toleran. No todo el Jesús que se predica
entre las multitudes, los altares, es el Cristo de la gloria que está aquí. Él dijo, ¿serán verdaderamente qué? Mis discípulos, si permanecen en qué. ¿En qué? En mi palabra. Ese es el discípulo. La diferencia entre la multitud y el discípulo del Señor. Gloria a Dios. Y si usted se fija, ambos qué cosa, lo siguen. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Puse al hermano José y le pedí permiso. Espero, hermano, a veces hay actos o palabras que cuando no somos maduros, todo nos ofende, todo nos molesta, todo qué cosa nos cae mal. Esas multitudes que un día siguieron a Jesús, también le dijeron qué cosa, bye bye. Y los discípulos dijeron, mira, todos qué cosa, se van. Se van. Multitudes que habían llenado su vientre de pan y de pez y de peces, que se habían saciado, que el Señor los había satisfecho. Y voy a decir una palabra que no la juzguen mal porque es una palabra correcta en el español. Se hartaron del pan y del pez, a tal grado que sobró. En el nombre de Jesús. Esa mucha multitud de que fueron alimentados, que recibieron milagros, hermano. Cuando Jesús les empezó a hablar su palabra, la esencia de su mensaje, la esencia de su venida, dar a conocer y establecer el reino de Dios entre los hombres, ¿qué hicieron? Los mismos discípulos dijeron, mira, ¿qué cosa? Todos que se van. ¿Y por qué se iban? Porque ellos dijeron, dura que es tu palabra. ¿Quién la puede llevar? Los discípulos la pueden llevar, ¿o no? Gloria a Dios. Aquellos primeros discípulos la llevaron ¿hasta dónde? Hasta la muerte, hasta que murieron. Ellos llevaron ¿qué? La palabra, hermano, en sus vidas. Y aún, hermanos, la predicaron y nos la siguen predicando hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy ese cristianismo de multitudes, hermano, le está impidiendo a las gentes conocer al Cristo que está aquí. El mensaje del Señor para los hombres. En el nombre de Jesucristo. Le vuelvo a repetir porque le pregunté a la hermana. Si en esos conciertos le hablaron, le presentaron a Jesús. Le hablaron de palabra. Le hablaron la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos aquí para hablar la palabra del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Y el Señor les dijo, dijeron sus discípulos, mira, todos se van. Dijo el Señor, y si ustedes quieren ir, también qué cosa, también qué. Pero qué importante, hermano, que esos hombres reconocieron y dijeron, ¿a quién iremos? Gloria a Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién podemos ir? Porque Jesús cuando habla son palabras de vida. Son palabras de vida, dije. Amén. Gloria a Dios. ¿Son palabras de qué? De salvación, porque Él no quiere que ninguno ¿qué? Se pierda, sino que todos procedamos a qué cosa, al arrepentimiento. Es el gran deseo de Dios, que los hombres procedamos qué cosa, al arrepentimiento. Alabado el nombre de Jesucristo. El Señor no habló en un sentido para que el hombre se perdiera, sino para que el hombre sea qué, salvo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hoy en día cada hombre, cada mujer, cada grupo busca un Jesús, hermano, que le complazca a ella o a él, en el nombre de Jesús. Saqueo
hermano, hermana, tuvo un problema. Y voy a llamarle problema, voy a llamarle una deficiencia, una carencia. Hermano, pero déjeme decirle que de lo vil y menospreciado, lo que es poca cosa delante de los hombres, cuando Dios lo engrandece, lo engrandece. ¿Y sabe por qué? Por ejemplo, cuando el Señor ya le iba a quitar el reino a Saúl, en el nombre de Jesús, y mandó a Samuel que fuera a la casa de Isaí, que allí en aquella familia estaba el sucesor, el que ocuparía el lugar de Saúl, aquel David, hermano, que se le daría las llaves de las misericordias de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Empezó a ver al hermano Juan, puros Juanes, ¿verdad? Sí, al hermano Ander, al hermano Mando. ¿Cómo los vio Saúl? Los vio grandes en estatura, y cierto, cada nombre significa una virtud que había en ellos. Y Saúl se equivocó en cada uno de ellos. Digo, ciertamente este es el ungido por su tamaño. Y Dios le habló a Samuel. Dios no mira, diciendo, yo no miro como miran los hombres, sino yo miro lo que hay en el corazón de ¿quién? Del hombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Algo tuvo que llamarle la atención de nosotros al Señor. ¿Por qué volteó Dios a vernos? Porque también Lucas 19, bendito el nombre de Jesús. Verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Sí? Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ¿qué? Y rico, procuraba ¿qué, hermano? Ver a quién. A Jesús. ¿Quién era Jesús? Porque su fama que se había ¿qué? Extendido. Su fama iba ¿qué? Creciendo, hermano, por los milagros, por lo que él hacía, alabado el nombre del Señor. La fama llegó hasta Bartimeo, el ciego, y él aprovechó que Jesús iba saliendo de Jericó. ¿Para qué, hermano? Para gritarle en medio de la multitud: Jesús, hijo de David, que ten misericordia de mí. Bendito el nombre de Jesús. Tuvo que hacerlo, hermano, detrás de una multitud y de los discípulos que seguían ¿a quién? A Jesús. Los discípulos eran el círculo más, ¿cómo se dice?, más cercano, el que rodeaba a Jesucristo. Y luego seguía que las multitudes le seguían a él. ¿Y qué hicieron las multitudes? ¿Y qué hicieron? Cállate, calla. Hasta no molestes al maestro, como si Dios se molestara, como si Dios tuviera mis oídos, sus oídos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero no te procuraba ver quién era qué. Jesús. Pero no podía a causa de qué. De la multitud. Pues era qué. Pequeño de estatura. Pero la palabra, una de las palabras claves era deseaba, quería, procuraba. ¿Qué tanto tiempo estuvo en su corazón, en su mente, conocer quién era Jesús? Su fama había hasta llegado hasta él. Su fama había llegado hasta sus oficinas de recaudador de ¿qué? De impuestos. La fama llegó. Y cuando, hermano, Jesús iba pasando por Jericó, yo creo que Zaqueo oyó, hermano, hermana, que Jesús iba ¿qué? Pasando.
Él y quién, y sus discípulos. Entonces él procuraba, él creció. El día pasado, antepasado, dije, espero que cuando usted venga, hermano, venga con una expectativa a este lugar. Traiga una expectativa. Gloria a Dios. Esperar algo del Señor. Encontrar algo en el Señor. Esa debe ser mi expectativa. La iglesia no es un club social. Socializamos como comunidad de iglesia. Tenemos comunión, compartimos el pan. Pero en medio de esas cosas, venga con la expectativa de lo que tiene Jesús para cada día que usted viene. Amén. Gloria a Dios. Aún hasta para decirle, Señor, recibe mi canto, recibe ¿qué? Mi alabanza, que es para ti porque te pertenece solo a ti. Bendito el nombre del Señor. Entonces él deseó, pero no se quedó en el simple deseo. Él quería conocer quién era Jesús. Ahora, ¿quién le estorbaba? La multitud. ¿Por qué le estorbaba la multitud? Porque era ¿qué? Pequeño de qué? De estatura. Y Jesús no estaría mirando a la multitud. Pero y ninguno le llamó la atención, sino aquel que corriendo, hermano, y mire, en el nombre de Jesús. Jesús iba caminando, ¿qué hizo Zaqueo? Corrió. ¿Hacia dónde corrió? Corrió hacia el frente, donde iba Jesús. Bendito el nombre del Señor. Corrió delante de quién? De Jesús. O sea, si Jesús iba así, la multitud le rodeaba, hermano, gloria al nombre de Jesús. Hágale cuenta, hermano, hermana, que cuando Zaqueo se corre delante del Señor, se adelanta al caminar del Señor, y el Señor vio cómo. Que está aquí el Red Road y el 375. Hay un puente, pero hay una luz. No importa los carros que vengan, usted se fija en la luz, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Ah? No sé si me entendió. Zaqueo corre para ponerse ¿qué? Enfrente. Gloria al nombre de Jesús. Corrió y se trepó en el árbol, hermano, en el sicomorro, hermano, no sé qué parecía Zaqueo allá arriba, hermano. Los sicomorros tienen una altura de 15 metros y sus ramas extendidas alcanzan 18 metros. No era el nombre. Pero el que corrió, hermano, porque deseaba ¿qué cosa? ¿Qué deseaba, hermanos? Conocer quién era qué. Jesús. Hermano, hermana, y eso es lo que, hermano, ha engrandecido la vida nuestra, que el Señor nos conoce por nuestro nombre. Zaqueo no se presentó con Jesús, dijo, yo soy Zaqueo, yo me llamo Zaqueo, yo soy aquí el cobrador de impuestos. No se presentó. No digo yo soy Zaqueo. Aleluya. Pero Jesús sí lo conocía. Amén. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? En cuanto lo vio, téngalo por seguro que Jesús dejó a la multitud ¿qué? Y las dejó atrás y las dejó afuera. ¿Por qué sentido? Porque le dijo, Zaqueo, date ¿qué? Prisa, desciende, porque hoy es menester ¿qué? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hoy es necesario
que poseyó ¿qué? En tu casa, porque Jesús iba camino al Calvario. Jesús no regresaría, hermano, por el camino que iba a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Ahora su camino era la cruz, la sepultura, la resurrección y subir a los cielos para llenarlo todo. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Date prisa, y dijo, date ¿qué? Prisa, hermano. Para algunos de ustedes, de nosotros, o gente, hermano, se le está haciendo tarde. Y muy tarde se le está haciendo. Tarde se le está haciendo. Que cuando usted quiera, ábrenos, Señor. No los conozco. No sé de dónde es. En el nombre de Jesús. No sé de dónde eres. ¿No te metiste al arca? ¿O te saliste del arca? ¿Te saliste del arca para ir a pescar? A ver qué pescabas allá en el mundo, en el río revuelto. No, en el nombre del Señor. Hoy es necesario que poseyó ¿qué? En tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió como hermano. Qué distinción, ¿no, hermano? Qué distinción, hermano. Mientras uno le dijo, no soy digno de que entres, te pongas debajo de mi terrado, debajo de mi techo, no soy digno de que entres. Había razones, en el nombre de Jesús. Pero aquí este hombre, cuando dice, al conocer a Jesús y que le llama por su nombre, ¿quién se llama famoso, Jesús o Zaqueo? Y la fama de uno a otro era muy diferente. A este la gente le iba a llamar pecador y ¿qué? Y publicano. Gloria al nombre de Jesús. Le llamaba pecador y ¿qué? Y publicano. La fama de Jesús era ¿qué? Otra cosa. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿qué? Gozoso. Y a ver esto, todos ¿qué? Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre. ¿Con qué característica? Pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, y mire, hermano, hay una forma especial en que los discípulos, verdaderos discípulos de Jesús, debemos de responder a todo lo que oímos detrás de nuestras espaldas. Hay una forma de hacer cesar al enemigo, de hacer que se calle, en el nombre de Jesús. Lo acusaron, dice, es pecador. Su fama era que era pecador porque era cobrador de impuestos. ¿Qué fama tendrían los cobradores de impuestos? Que siempre cobraban de más. No, en el nombre de Jesús. Siempre hacían malas cuentas. ¿Y cómo Zaqueo hizo cesar las voces de aquella multitud que seguían a Jesús? Pero no eran discípulos de Jesús. Eran curiosos. Eran buscadores de los beneficios. Amén. A tanto, hermano, eran seguidores de Jesús, que un día cuando los hartó de pan y sobró, y cuando Jesús se fue y los dejó allí, hermano, ellos a tal grado hicieron, hermano, que supieron que Jesús se había ido al otro lado del mar o del lago, hermano. También se montaron ¿en qué? En las barcas y siguieron a Jesús. Y Jesús tuvo que confrontar y decir, ¿por qué me siguen? Me siguen porque comieron pan y se saciaron. Pero yo les digo, trabajen por la comida que a vida eterna ¿qué? Permanece, que solo el Padre, ¿qué cosa? Se los puede dar. Hay cosas que solo Dios tiene para ti. El pan que tú necesitas, solo Dios te lo puede dar, porque Dios te da el verdadero pan para tu vida. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Entonces Zaqueo oyó lo que se oía a sus espaldas. Si su casa era una casa lujosa o no sé, bien acomodada, no como el resto, hermano, yo creo que empezaron a mirarlo.
para callar a aquella multitud, y no lo hizo para callar, hermano, lo hizo en la espontaneidad de lo que él había recibido. Había conocido, estaba conociendo a quién, a Jesucristo, estaba conociendo a aquel a quien deseaba un día encontrarse con él, alabado el nombre de Jesús. Y como respuesta de lo que Jesús hizo, estaba haciendo con él, le dijo: entonces aquí he puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a quién, a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué cosa? Cuando conoció a Jesús, él no quiso deberle a nadie, si es que le debía. Dije, él no quiso deberle ¿qué? A nadie. Porque cuando Jesús cambia, cambia. Amén, hermano. Voy a alabar a Jesucristo. Señor, en primer lugar, Él se está metiendo en el reino de Dios. Él no está estableciendo su propio reino. Porque usted se acuerda que un joven rico vino a él y dijo: Padre, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor dijo: los mandamientos sabes. Sí, los he guardado de mi juventud. Dice que Jesús lo amó. Dijo: ¿te falta qué cosa? Una cosa. Beber de qué? Lo que tienes, y darlo a quién? A los pobres. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue como triste. ¿Por qué, hermano? Porque él vivía en un reino propio, ¿o no? En el reino del bien, de las posesiones que tenía. No dejó su reino para entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Doy la mitad de mis bienes, y si a alguno le he defraudado, a alguno se lo devuelvo ¿qué? Cuadruplicado, 4 veces. Si le robé una moneda, le regreso 4 monedas. Son los cambios que Jesús hace. En verdad, en aquellos que desean ¿qué cosa? Conocerlo, entender. Porque Jesús en San Juan 8, donde leímos ahí, y se lee mi verdadero discípulo, él dijo: ¿por qué no tiene cabida mi palabra en ustedes? ¿Por qué no pueden recibir mi palabra ustedes? Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no la aceptan? Mi palabra. ¿Por qué no la pueden recibir? Y él dice, identifica, y sí dice: los que son de Dios, mi palabra ¿qué? Oye. Dijo Jesús: los que son de Dios, mi palabra ¿qué? Oyen. Este hombre oiría la voz de Dios. ¿La escucharía? La escuchó porque empezó ¿qué? A actuar, a vivir como un escogido. ¿Por qué le llamó Zaqueo? Gálatas dice que habiendo conocido a Dios, y lo Pablo rectifica, mas siendo conocidos ¿por quién? Por Dios. Sí, habiendo conocimos a Dios, porque Dios nos conoció a nosotros ¿qué? Primero. Gloria al nombre de Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué cosa? Perdido. Entre una multitud fue hallado ¿qué? Un perdido. Entre una multitud fue hallado ¿qué? Un perdido. ¿Qué deseaba ese perdido? Conocer, saber, ver quién es Jesús. No sé si usted quiera conocer a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no cabe mi palabra? ¿Por qué la palabra de Dios es tan pesada y tan gravosa? ¿Por qué el llamado cristiano dice que no es para tanto?
Todo lo que habla Jesús es para nuestra salvación, hermano. Si habla de lo afuera es para nuestra salvación. Si habla de lo interno es para nuestra salvación. El Señor no dejó nada. Por eso dice, hermano, que su palabra es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza el alma, ¿qué? Y el espíritu. Pero enseguida habla del cuerpo humano. Habla de esta piel, habla de mis huesos. Porque cuando Él salva, salva todo, hermanos. ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? No, en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. También es hijo de quién? De Abraham. Y lo reconoció entre una multitud que seguía ¿a quién? A Jesús. Habrá multitudes hoy en día que siguen a Jesús o dicen seguir a Jesús y están estorbando a otros, hermano, para que esos otros conozcan al Cristo de la gloria, conozcan su palabra, conozcan ¿qué? Su doctrina. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted ve los conciertos en la televisión, ¿a cuántas gente ve? ¿10? ¿20? ¿A cuántas, hermana Ander? Multitudes. Son multitudes. Gloria al nombre de Jesús. Les hablan, les cantan el derroche de amor. Ya no soy esclavo. Pero Jesús, ¿dónde está? ¿Dan gritos de qué? De júbilo. ¿Sí o no? Brincan, ¿verdad? Y saltan. Pero ¿dónde está el Cristo de la gloria? Cierto, hay un pasaje que dice: el que sacrifica alabanza, oiga bien, hay una diferencia. El que sacrifica alabanza me honrará, pero al que ordenare sus pasos, yo le mostraré la salvación. ¿Hay una diferencia? ¿Habrá una diferencia? Así dice el texto. El que sacrifica alabanza me honrará, mas el que ordenare sus pasos, le mostraré mi salvación. ¿Va que no es lo mismo? Si dice que todo lo que respire, ¿qué haga? Todo lo que dice, ¿qué? Todo lo que respira, ¿qué? Alabe al Señor. Mire, hermano, cuán agradecidos deberíamos estar nosotros. Lucas 17. ¿Con qué sirvió Zaqueo al Señor? Con sus bienes. Y no es que el Señor ande buscando oro, ¿qué? Y plata. Digo, el Señor mío es el oro y la plata. Miren la tierra y su plenitud. ¿Qué me han de ofrecer ustedes? Pero Zaqueo empezó a dar frutos de un hombre arrepentido, de un hombre escogido, de un hombre reconocido por Dios o por el Señor Jesucristo. Gozoso lo recibió. En el nombre de Jesús. Verso 11 de Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 ¿qué? 10 ¿qué? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia ¿de qué? De nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, ni siquiera se acercó a ellos,
siquiera se aproximó a ellos. Por el nombre de Jesús. De lejos le gritaron: Jesús, hijo de David, ¿qué? Jesús, maestro, ten misericordia de qué. Porque allá había llegado su fama hasta donde, hasta los leprosorios. Su fama se había extendido hasta afuera de la ciudad. Los leprosos no tenían parte en la sociedad, no podían estar en su familia, en su casa, no podían estar en las ciudades, tendrían que salir fuera de las ciudades. En el nombre de Jesús. No tenían parte con la sociedad, eran excluidos. Pues hasta allá llegó ¿qué? Su fama. Hasta ellos oyeron qué es lo que hacía Jesús. En el nombre del Señor. Y sabían que donde hay una multitud, ahí va ¿quién? Jesús. Y le gritaron: maestro, ten misericordia de qué? De nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a qué? A los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban ellos, fueron ¿qué? Limpiados. Note, aquí hay algo tan especial para nosotros, para usted y para mí, hermano, que lo vamos a descubrir. ¿Verdad que la mujer